En esta parte continuaré abordando la propuesta de Heráclito. Es la cuarta parte del video. Bien, como señalaba, para Heráclito el fuego es el aspecto material del logos. Todo tiene intercambio con él, es por ello que la razón divina, lo superior para Heráclito, sea caliente y seca. Es decir, esta razón divina, esta razón que es lo que hace que todo esté en movimiento, es caliente y a su vez seca. Por eso está la lucha de contrarios. Recuerden lo que les dije de que para los griegos había un ciclo, una sucesión cíclica, y que estaba todo eso en constante movimiento, no había final. Y esto era, en este caso de Heráclito, el fuego es fundamental para que se mantenga eso en movimiento. Así que para Heráclito el fuego es la forma más elevada y pura de la materia. Lo cito. Y mucha atención. El fuego es el vehículo que conduce al alma del hombre, y a la inteligencia, o más bien el alma y la inteligencia en sí, que en un pensador más avanzado se habría distinguido de cualquier clase de materia. Es decir, para Heráclito, por eso despreciaba al hombre, el hombre común, el hombre que estaba alejado de la filosofía, porque no se ocupaba, por esto que él está hablando de la inteligencia en sí que se encuentra en el alma, o el alma entendida como un entendimiento, una inteligencia propiamente, que es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Ser hombres en ese tiempo. Se hablaba más de hombre que de humano. Lo seco del alma es la posibilidad de comprender en el hombre. Repito, lo seco del alma es la posibilidad de comprender en el hombre. ¿Por qué? Porque lo que está caliente está en proceso de comprensión. Una vez ya seco, dice Heráclito, ya presente en nuestra inteligencia, ya es la posibilidad de comprender en el hombre. Ahora, en esta lucha de contrarios, dice la muerte o la irracionalidad se encuentran en el elemento del agua, que es lo que humedece al alma y la imposibilita de conocer. En este caso, el agua, para Heráclito, son aquellas pasiones o pulsiones que todos tenemos, el agrado por los placeres, y que puede distraernos de nuestro trabajo. Por ejemplo, y aquí está muy claro este ejemplo que menciona Heráclito, dice, por ejemplo, un hombre ebrio, adormilado, con su alma húmeda, se deja conducir por un niño impúber, sin saber a dónde lo lleva. Así es como la razón humana, dormida, pierde la posibilidad de conocer a Logos y a su aspecto material. Y aquí pueden verlo en la lámina, ¿no? La razón divina es caliente y seca, lo seco es la capacidad del hombre para comprender, lo húmedo, que así lo describe Heráclito a las debilidades o pulsiones humanas, es la incapacidad de comprender, es la muerte del hombre. En la teoría de los contrarios, que sigue latente en la vida, la muerte, lo seco, lo caliente, todo está en movimiento, y el alma finalmente son exhalaciones de las cosas húmedas. Las exhalaciones podemos entenderla como los vapores, olores, despedir gases, y en este caso el alma es lo que despide aquello que ya dejó de ser para convertirse en algo más claro y comprensible para el hombre. Pero Heráclito, en este juego del alma, que lo señalaba aquí hace un rato, aquí está el ciclo que menciona Heráclito, y que es una descripción, es un ejemplo de cómo los griegos consideraban que había algo cíclico en el movimiento, en el
el cambio en el universo y en las cosas que lo componen. El alma, al morir, dice Heráclito, se convierte en agua, que al morir se convierte en tierra. De la tierra se origina el agua. Ahí está. Y de esta, del agua, se origina el alma. Ahí está el ciclo y la lucha de contrarios entre la muerte y la vida, entre lo caliente y lo seco, que menciona Heráclito. Pero lo curioso es cómo todo se relaciona con el fuego en Heráclito, con lo seco. Este es el caso de las almas. La muerte para las almas consiste en convertirse en agua. Estoy citando a Heráclito. La muerte para el agua es convertirse en tierra, pero de la tierra se origina el agua y del agua el alma. Fin de la cita. Las almas para Heráclito, según Cleantes, otro filósofo que leyó a Heráclito, dice, son exhalaciones de las cosas húmedas, tal como el sistema cósmico de Heráclito, en donde el sol se evapora del mar. Imagínense cómo señala esto. Tal como el sistema cósmico de Heráclito, en donde el sol se evapora del mar. Imagínense que estamos viendo un atardecer caluroso y vemos como del mar pareciera que a lo lejos el sol se está evaporando. Por ello la importancia de que él considera del fuego y todo ese ciclo que se da con el fuego y con la vida o con el alma. Ahora, su doctrina de los contrarios, cuya ley es, dice, todo es producto de los contrarios y por ello está sujeta a una tensión interna. Repito, todo es producto de los contrarios y por ello está sujeta a una tensión interna. Todo lo que contiene esta lucha de contrarios o ley de los contrarios. Su doctrina marca una lucha constante entre estos. No hay una paz perpetua ni una guerra eterna, sino sucede que ambos, los contrarios, están en movimiento constante. La tensión nunca desaparece. Si esto ocurriera, el cosmos desaparecería también. Su doctrina de la armonía de los contrarios comprende que todo es producto de los contrarios. De este modo, afirma Heráclito, la tensión y lucha constante entre los contrarios, y la guerra es la fuerza dominante y creadora, y el estado adecuado y propio de los acontecimientos. Finalmente, este juego de los contrarios que lleva una armonía, ¿no? Una armonía que quiere decir que hay una tensión y lucha, pero están ahí presentes. Y lo ejemplifica él con el arco y la lira, que representan el cosmos que, estando en guerra constante, no hacen posible su desaparición. Heráclito no proponía una estaticidad de las cosas, mucho menos un cambio alternativo de las cosas. Ahora veamos a Parménides. Parménides, como les decía, nació en el siglo V antes de nuestra era, unos 10 años antes que Heráclito. No se sabe de su muerte, pero para Parménides el origen del todo es el ser. Su premisa es contundente. El movimiento y el cambio son imposibles, en tanto que el ser es y no ser no es. Esto es importante. Todo permanece, nada cambia. ¿Por qué? Porque el ser es, el no ser no es. Lo explicaré utilizando el principio lógico de identidad, el cual señala que una cosa es igual a sí misma. Por ejemplo,
una manzana es igual a una manzana. De esta manera, Parménides señala que todo permanece, nada cambia. De tal manera que no es posible que el ser llegue a no ser y viceversa. Su premisa de que el ser es y el no ser no es evidentemente lo contrario de lo que señala Heráclito. Es posible que a través del cambio del movimiento, para Heráclito, el no ser llegue a ser y el ser llegue a no ser. Pero, repito, para Parménides, el ser es inmutable. Todo permanece, nada cambia. Ramón Shirao señala cómo Parménides explica su principio de inmutabilidad del ser. Aquí lo establezco en premisas para no para que no lean ustedes la cita que hago de Ramón Shirao, pero sí vean el supuesto que establece Parménides para demostrar que el ser es permanente. ¿Cómo demostrar? Empiezo con la cita de Ramón Shirao. ¿Cómo demostrar que el ser es inmutable? Procedamos mediante un razonamiento por el absurdo y supongamos que el ser puede cambiar. Si el ser cambiara, lo haría ya sea o hacia el ser o bien hacia el no ser. Pero afirmar que el ser cambia hacia el ser es de hecho decir que el ser no cambia. Ahora, y decir que el ser cambia hacia el no ser, es igualmente decir que el ser es inmutable, puesto que es imposible la existencia de lo que no es. El ser es inmóvil. En esto concluye en Parménides, el ser es inmóvil, es también y por tanto motivo de que sea idéntico, uno y único. En resumen, el devenir de Heráclito es una característica de las cosas, lo cual dificulta la tarea de conocer el ser de las cosas, es decir, lo que son, en tanto que, repito, están en constante movimiento. Y esto dificulta su conocimiento. Parménides aportó en la discusión filosófica la premisa de que el ser de las cosas permanece. Por tanto, podemos acceder a él y conocerlas. Ambas propuestas quedaron para la discusión y desarrollo por otros filósofos. Trabajarían los siguientes filósofos en el modo de conciliar el ser con el devenir, con el propósito de facilitar el conocimiento de las cosas. Esto es que, a pesar de que una cosa sufre de cambios de movimiento, permanece su ser. Por otro lado, aunque el ser de una cosa permanezca, es posible que sufra de cambio, de movimientos. Aristóteles será, a mi juicio, uno de los filósofos que logrará conciliar las propuestas de Parménides y de Heráclito con mayor claridad, y que expuse una parte del acto y potencia con el que divide el movimiento y el cambio como elementos propios de un ser que sí permanece en constante movimiento. Aquí las referencias que utilicé para elaborar esta tercera y cuarta parte de los videos.